Hola, saludos a cada uno de ustedes. Estamos aquí nuevamente, aquí en el Ministerio del Camión, para estudiar nuevamente la palabra de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Vamos a estudiar el libro sagrado, el libro santo de Dios. Hoy vamos a hablar acerca de la señal de Dios. Así que prepárate, consíguete un ejemplar de la palabra de Dios, de la Biblia, para que así estudiemos juntos y veamos cada cita de la palabra de Dios. Y si tú eres cristiano, pues mayormente, si tienes mayor responsabilidad ante Dios de estudiar la palabra de Dios y comprender, acabar este tema tan crucial y tan importante en este tiempo que nosotros estamos viviendo. Así que vamos a estudiar la palabra de Dios, pero antes de eso vamos a ir hasta el trono de la gracia, para así alcanzar socorro, alcanzar sabiduría, inteligencia espiritual, y podamos discernir la palabra de Dios, la podamos comprender y aplicarla también a nuestra vida. Vamos a orar. Nuestro Dios, en esta hora que vamos a estudiar tu palabra, ayúdanos a comprenderla, a aplicarla a nuestra vida, a vivirla, a compartirla, a predicarla, Señor, a todos aquellos que no la conocen y a los que ya la conocen, para afirmarlos más en la fe y en la enseñanza de tu Santa Escritura. Señor, ayúdanos a comprender tu señal, a comprender cada uno de los mandamientos que vamos a ver, cada uno de los escritos. De una así dice Jehová, que lo apliquemos pues a nuestra vida, Señor, que lo vivamos, que demos buen testimonio ante los que no te conocen. Gracias en nombre de Jesús. Amén. Ok. La señal de Dios. Antes de eso, estoy aquí en la ciudad de Dallas, estoy aquí en la yarda, en el Service Center de esta compañía. Así que de vez en cuando van a pasar aquí camiones, van a estar ganchando trailers, van a estar dejando trailers. Espero que no les moleste el ruido. Ok, la señal de Dios. ¿Qué razón presenta Dios para que el sábado bíblico sea una señal eterna entre Él y su pueblo, entre Dios el Creador y los cristianos que lo siguen? Te invito a ir al libro de Éxodo capítulo 31. Vamos a leer versículo 16 al 18. Dice: guardarán pues el día de reposo, el sábado. Aquí en mi Biblia, en mi versión dice equivale al sábado. Los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Esa enseñanza y ese mandato se nos pasó a nosotros también como el Israel espiritual, el Israel moderno del Señor Jesucristo. Así como el Señor Jesús guardó también el sábado, lo guardó el apóstol Pablo, lo guardó la Virgen María, lo guardaron todos los discípulos. Así que nosotros como cristianos que amamos a nuestro Señor Jesucristo y tenemos nuestra fe puesta en Él, también es nuestra responsabilidad guardar el santo sábado. Versículo 17. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Y sigue diciendo en mi versión, aquí equivale a sábado cuando dice día de reposo. Versículo 18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Los 10 mandamientos fueron escritos en tablas de piedra, en 2 tablas de piedra, escritos con el dedo de Dios, y escritas también en piedra, para que nadie dijera que ya no se deben de guardar los mandamientos de Dios, sino que estuvieran allí clavados completamente, escritos con el dedo de Dios, con rayo láser, con el dedo de Dios, para que nadie diga que no, que el sábado ya no se debe guardar, o que no se deben de guardar los mandamientos de Dios, o que fueron clavados en la cruz del Calvario. Así que esas tablas van a estar con nosotros para siempre, siempre con nosotros. En estos textos se nos indica
que el sábado es una señal o sello que nos recuerda que Dios es el creador, como lo acabamos de ver aquí, especialmente en el versículo 17. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, entre Dios y todos los cristianos de hoy, del 2024. Dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el séptimo día cesó y reposó. Él cesó el sábado y lo reposó. Te invito a ir aquí mismo en el libro de Éxodo, al capítulo 16. Éxodo capítulo 16. Y vamos a leer el versículo. Attention, a new important message has arrived. Éxodo 16 y capítulo 16 y versículo 25. A new trip plan has been received. A new pre-plan has been received. Ok, dice el versículo 25. Y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es día de reposo. O sea, ese día era sábado. Dice, para Jehová, dice para Jehová, ese sábado era día de reposo para Jehová. No es día de reposo para los testigos de Jehová, no es día de reposo para los bautistas, para los pentecostales, para los católicos, ni para los adventistas del séptimo día, sino que es día de reposo para Jehová nuestro Dios, para Jehová nuestro Creador. Y dijo Moisés, comedlo hoy, o sea que comieran el maná, que comieran la comida. Dice, comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis maná en el campo. Así que ese era el día de reposo para Jehová. No era domingo ni era jueves, sino que era sábado. El sábado semanal que tenemos todavía hoy en día. Ahora te invito a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 1 y versículo 10. Libro de Apocalipsis, capítulo 1 y versículo 10. Dice la palabra del Señor en el versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Cuál era ese día del Señor para el apóstol Juan, el escritor del libro de Apocalipsis, el profeta de la isla de Patmos? Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, el mismo día que Moisés le dijo al pueblo de Israel, hoy es el día de reposo para Jehová, el sábado. Muchos cristianos dicen que aquí habla el domingo. No, el domingo no es el día del Señor. El día del Señor es el sábado. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y el apóstol Juan anduvo con el Señor Jesucristo y escuchó de labios del Señor Jesucristo cuál era el día del Señor. Y todos sabían cuál era el día del Señor en el tiempo de Jesús y en el tiempo también de Juan, y Juan lo sabía pero muy bien. ¿Por qué? Porque él conocía los 10 mandamientos. Y allí en los 10 mandamientos, especialmente en el 4.º mandamiento, dice, acuérdate de santificar el sábado. Él sí que él lo sabía pero muy bien. Dice, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Así que Juan estaba en el Espíritu en el día del Señor, en el sábado. Ahora vamos a ir al libro de San Juan, capítulo 14 y versículo 15. San Juan, capítulo 14 y verso 15. Vamos a leer las palabras del Señor Jesucristo que dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si yo amo al Señor Jesucristo, voy a guardar sus mandamientos. Los mismos mandamientos del Padre también son los mismos mandamientos del Señor Jesucristo. Así que los 10 mandamientos también son los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Y si tú amas al Señor Jesucristo, vas a guardar los 10 mandamientos. Y también incluyendo el santo sábado. Vamos a leer pues 1 de Juan capítulo 2 y el verso
4, que dice, el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Así que tú como cristiano, como testigo de Jehová, como católico, como pentecostés, como presbiteriano, bautista o de cualquier religión, si tú dices, yo le conozco, yo conozco a Dios, dice, pero no guardas sus mandamientos, si tú no guardas los mandamientos de Dios, incluyendo el sábado, eres un cristiano mentiroso. Aquí dice la palabra de Dios, dice, el tal es mentiroso. Y si tú dices que tienes la verdad, tú no tienes la verdad. Eres un cristiano mentiroso, un evangelista mentiroso, un predicador mentiroso. Aquí dice la palabra, dice, si no guardas los mandamientos de Dios, incluyendo el sábado, dice, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Así que si tú dices que tienes la verdad, no tienes la verdad no está en ti, porque tú no guardas los mandamientos de Dios, incluyendo el sábado, que está ahí en el mero centro de la ley de Dios, el cuarto mandamiento. Y ahora también el versículo 5. Dice, pero el que guarda, ahora dice diferente, dice, pero el que guarda su palabra, el que guarda su palabra y guarda los mandamientos de Dios y llama al Señor Jesucristo, por el Señor Jesús dijo en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Dice, pero el que guarda su palabra, la palabra de Dios, la Biblia, en este verdaderamente, dice, el amor de Dios se ha perfeccionado. Así que si tú no guardas los mandamientos de Dios, el amor de Dios aún no se ha perfeccionado. Dice, por esto sabemos que estamos en Él, cuando guardamos su palabra, cuando guardamos sus mandamientos, cuando el amor de Dios se ha perfeccionado completamente en nosotros, y entonces sabemos que estamos en Él, que estamos en sus caminos. Vamos a ir al libro de Éxodo. Vamos a repetir los mandamientos de Dios. Libro de Éxodo, capítulo 20. Éxodo, capítulo 20. Vamos a leer desde el versículo 1 al 17. Verso 1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman. Así que aquí está nuevamente, si me amáis, guardad mis mandamientos. Dice, a los que me aman y guardan mis mandamientos, así como lo dijo el Señor Jesús. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo, este día que la mayoría de los cristianos no guardan, que aborrecen, que dicen, tú eres sabadista, ustedes son de los sabadistas. El Señor Jesús también era sabadista. Dios nuestro Padre Celestial también es sabadista. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Así que desde el domingo hasta el viernes debemos nosotros trabajar, pero reposar, o sea, descansar el sábado. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios, o sea, el sábado. Dice, no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, nadie, ni tu bestia, ni aun los animales, ni tu extranjero, ni el que te visita, que dice que está dentro de tus puertas. ¿Por qué razón? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó.
Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, o sea, no robarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Estos son los 10 mandamientos de la palabra de Dios, los 10 mandamientos que no predican desde los púlpitos los católicos, los testigos de Jehová, los pentecostales. O sea, todos los que aborrecen los mandamientos de Jehová, por los cuales nosotros vamos a ser juzgados por la ley de la libertad, o sea, por los 10 mandamientos. Vamos a ir al libro de San Mateo capítulo 5, Nuevo Testamento. Vamos a regresar, o sea, al Nuevo Testamento. O sea, que nosotros también debemos de estudiar el Nuevo Testamento. Mateo capítulo 5. Y vamos a leer precisamente los versículos 17, 18 y 19, que dicen estas palabras. Dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir, también para obedecer, para poner el ejemplo que lo puso el Señor Jesucristo. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, o sea, de los 10 mandamientos, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, así como están todos los evangélicos, están quebrantando el sábado, que ellos están yendo a adorar el domingo, que dicen que el domingo es el día del Señor. Hace poco me dijo un pentecostal que él guardaba el domingo porque era el día del Señor, pero qué equivocado está, porque la palabra no enseña tal cosa. Lo vuelvo a leer, versículo 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, dice, muy pequeños, y dice, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Santiago capítulo 2, y vamos a leer el versículo 10. Dice el verso 10. Dice, porque cualquiera que guardare, dice, toda la ley, todos los 10 mandamientos, dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, todos los 10 mandamientos, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Así que si tú estás ofendiendo, si estás violando un mandamiento, te haces culpable de todos. Y si tú estás violando, especialmente el 4.º mandamiento del sábado, y estás guardando el domingo, te haces culpable completamente de todos los mandamientos. Tú no puedes decir que que estás guardando los mandamientos de Dios si estás guardando tú el domingo y no estás guardando el sábado. Aquí dice Santiago, dice, porque cualquiera, dice, que guardare toda la ley, todos los 10 mandamientos, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos los mandamientos. Ahora vamos a 1 de Juan, capítulo 3. Libro, o sea, carta de 1 de Juan, capítulo 3, para leer versículo 4. Dice el verso 4 de 1 de Juan, capítulo 3. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, es violador de los 10 mandamientos, infringe la ley, está bajo la ley. El que está bajo la ley es todo aquel que está violando los mandamientos de Dios, que no está guardando los mandamientos de Dios. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley.
pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué es pecado? Violar los mandamientos de Dios, infringir la ley de los 10 mandamientos. Ahora vamos a ir al último libro de la Biblia, libro de Apocalipsis, capítulo 14. Apocalipsis, capítulo 14, para leer el versículo 12. Dice: aquí está la paciencia de los santos. ¿Los que qué? Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Los santos de Dios tienen paciencia porque guardan los mandamientos de Dios. Dice, aquí está la paciencia de los santos. Los que guardan los mandamientos de Dios se les llama santos, y que tienen paciencia y son santos los que guardan los mandamientos de Dios, incluyendo el santo sábado, y también guardan la fe de Jesús. Que Dios nos ayude a tener la señal de Dios. La señal de Dios la da el Espíritu Santo, y esa señal de Dios es el santo sábado. Es el que distingue el que es seguidor del Señor Jesucristo, el que ama realmente al Señor Jesucristo, el que ha sido perfeccionado su amor, el que guarda los mandamientos de Dios. O sea, que Dios te ayude, mi hermano. Si tú todavía no estás guardando el mandamiento de Dios, que es el sábado, que lo puedas empezar a guardar. Que Dios te ayude a lograrlo. Que puedas tomar la decisión de guardar el santo sábado antes que sea demasiado tarde. ¿Por qué? Porque yo te lo digo, no. Porque la palabra de Dios lo dice. Porque aquí está escrito en las páginas del libro santo de Dios, la palabra de Dios. Está escrito en las tablas de piedra. Está escrito en los mandamientos de Dios. Y es una señal del pueblo de Dios, del que es parte del verdadero pueblo de Dios y el que no lo es. Si tú no guardas el sábado, así que no eres parte del verdadero pueblo de Dios, sino de aquel que está siguiendo especialmente al mal. Porque ¿quién es el enemigo de Dios? Satanás. Satanás le ha enseñado al mundo cristiano a que no es necesario guardar el sábado, que no es necesario predicar los 10 mandamientos, que no es necesario hablar de ellos, que no es necesario guardarlos, porque él siempre ha estado en contra de Dios. Él también tiene un pueblo, así como Dios tiene un pueblo, Satanás también tiene un pueblo, y son todos aquellos que dicen que ya no es necesario guardar los mandamientos de Dios, que fueron clavados en la cruz del Calvario, que la ley de Dios fue clavada en la cruz del Calvario, que el Señor Jesús vino a guardarlos por nosotros. No, Él los vino a guardar para ponernos ejemplo, para que nosotros también los guardemos. Así que Dios te bendiga y que muy pronto me mandes un mensaje, me digas que tú también ya estás guardando el sábado o que lo vas a guardar. Así que la honra y la gloria sea siempre para el Señor Jesucristo. Nos vemos muy pronto. Adiós.